El chasquido seco del cuero impactando contra la piel sudorosa resonó en las paredes de mármol del Sanctuary Heights como un disparo en una catedral vacía. Elena Vance sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones mientras su cuerpo, pesado por los 8 meses de gestación, colapsaba contra el suelo gélido de la suite. No fue solo el dolor físico lo que la paralizó, sino la visión de Bianca von Heist sosteniendo aquel cinturón de diseño, como una ejecución sumaria en medio del lujo más obsceno. Las luces LED del techo, tan blancas y perfectas, parecían burlarse de la mancha roja que comenzaba a extenderse sobre su camisón de seda color perla, un regalo irónico de su propio esposo. El silencio que siguió al golpe fue roto únicamente por el zumbido eléctrico de los equipos médicos de última generación que, irónicamente, debían velar por su seguridad y la de su hijo no nacido. Cada respiración de Elena era una lucha agónica contra el pánico que amenazaba con devorar su conciencia en aquel entorno de ultralujo. El frío del suelo penetraba su piel oscura, contrastando violentamente con el calor ardiente que emanaba de la herida en su brazo, donde el metal de la hebilla había dejado una marca indeleble de odio. Sus dedos, temblorosos y debilitados por el impacto, buscaron instintivamente la redondez de su vientre, intentando crear un escudo humano para proteger esa vida que latía con fuerza desesperada en su interior. La vulnerabilidad era absoluta. Allí, en el ala VIP destinada a la élite global, la arquitectura del poder se revelaba como una jaula de cristal, donde su vida no valía más que un rumor incómodo. El aroma a lirios frescos que inundaba la suite se mezcló de pronto con el olor metálico de la sangre y el antiséptico costoso. El monitor fetal, una joya tecnológica de precisión milimétrica, comenzó a emitir un pitido rítmico y acelerado que cortaba el ambiente como una cuchilla afilada. Ese sonido, el latido del corazón de su bebé, era ahora un grito de auxilio electrónico que nadie en la habitación parecía querer escuchar de verdad en ese instante de horror. Elena levantó la vista, buscando una chispa de humanidad, pero solo encontró la gélida indiferencia de las paredes adornadas con arte contemporáneo y la mirada vacía de su esposo ausente. El tiempo parecía haberse dilatado, convirtiendo cada segundo en una eternidad de injusticia, donde la gravedad de la traición pesaba más que su propio cuerpo herido sobre el mármol. Era la escena de un crimen envuelta en terciopelo, una tragedia que se desarrollaba ante la vista de cámaras de seguridad, que probablemente ya estarían siendo borradas. Bianca no mostraba arrepentimiento. Sus ojos azules, gélidos y carentes de cualquier rastro de empatía, observaban a la mujer caída con una superioridad racial y social que helaba la sangre. Había algo profundamente animal en la forma en que respiraba, una mezcla de excitación y desprecio acumulado por meses de resentimiento hacia la mujer que ocupaba el lugar que ella reclamaba por derecho. El cinturón colgaba de su mano como un trofeo de guerra, mientras su postura elegante en aquel vestido de gala creaba una imagen grotesca de sadismo aristocrático en la habitación. No había rastro de la mujer sofisticada que los medios de comunicación adoraban. En su lugar, quedaba una depredadora que había decidido que el hospital era el escenario perfecto para su acto final de deshumanización. El brillo de sus joyas competía con la luz clínica, subrayando la obscenidad. Julian Sterling permanecía a pocos pasos, una figura de autoridad desmoronada por su propia cobardía, observando la escena con una parálisis que olía a complicidad silenciosa y narcisismo. No hubo un paso hacia adelante para socorrer a su esposa, ni un grito de horror ante el asalto, solo una preocupación grabada en su rostro por las posibles consecuencias para su apellido. Su traje a medida, impecable y costoso, parecía una armadura que lo protegía de la realidad de los gritos silenciosos de Elena y el riesgo inminente que corría su heredero. La traición no era solo el golpe físico de la amante, era el vacío absoluto en los ojos del hombre que había jurado protegerla y que ahora la veía como un obstáculo. Su silencio era un martillo que clavaba a Elena al suelo, confirmando que ella siempre había sido un adorno descartable. En la rendija de la puerta, una enfermera joven observaba la escena con las pupilas dilatadas por el terror, su cuerpo temblando mientras sostenía un teléfono celular con manos sudorosas. El pánico la mantenía anclada al sitio, pero una chispa de instinto moral
La obligaba a documentar la barbarie que ocurría en la suite 704 del Sanctuary Heights. Ella era el único testigo externo de cómo la élite se devoraba a sí misma, de cómo la sangre de una mujer inocente manchaba la reputación de una dinastía. El brillo de la pantalla del teléfono era la única luz de verdad en un laberinto de mentiras y poder, un pequeño dispositivo que capturaba la caída de Elena y la crueldad de Julian. El aire en el pasillo se sentía pesado, cargado con la electricidad de un escándalo que prometía destruir todo el andamiaje social. Elena intentó hablar, pero solo un gemido quebrado escapó de sus labios. Un sonido que contenía años de aislamiento, racismo velado y dolor acumulado bajo el peso del silencio. Sentía cómo la vida en su vientre se agitaba con violencia, como si el niño también intentara huir del peligro que lo rodeaba antes de nacer en ese mundo hostil. El dolor físico comenzaba a ser reemplazado por una frialdad entumecedora, un colapso emocional que la hundía en un abismo de desesperanza mientras veía a Bianca sonreír con una malicia triunfante. La opulencia de la suite, con sus muebles de diseñador y flores exóticas, se transformaba en una celda de castigo donde la justicia parecía una palabra vacía. Era el instante final antes del desastre total, el momento en que la víctima comprende que su supervivencia depende de una fuerza oculta. Esta no era solo una disputa doméstica o un arranque de celos, era la manifestación física de una estructura de odio que se había gestado en las sombras de las mansiones. Lo que acababa de ocurrir en el suelo de aquel hospital de ultralujo era la primera grieta en una presa que estaba a punto de reventar, arrastrando todo a su paso. La sangre que goteaba sobre el mármol no solo pedía auxilio médico, sino que clamaba por una retribución que la élite de la ciudad no estaba preparada para enfrentar jamás. Elena cerró los ojos por un segundo, sintiendo el latido de su corazón chocar contra el suelo frío, mientras una certeza amarga se instalaba en su pecho. El mundo conocido acababa de morir. Detrás de esta violencia brutal se ocultaba una conspiración de silencio que estaba a punto de ser desafiada. ¿Desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Deja en los comentarios la hora y el lugar desde donde vives esta historia. Si te conmueve la lucha de Elena, dale like al video, suscríbete para no perderte el desenlace y compártelo con esa persona especial que siempre está a tu lado en los momentos difíciles. Semanas antes de que el mármol se manchara de tragedia, la vida de Elena Vance en el Sanctuary Heights transcurría en una especie de letargo dorado, una existencia suspendida entre el lujo extremo y una soledad devastadora. Cada mañana, el sol se filtraba a través de los ventanales blindados de su suite privada, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como diamantes microscópicos. Elena despertaba rodeada de sábanas de hilo egipcio que se sentían como una caricia fría sobre su piel, recordándole constantemente que habitaba un mundo diseñado para la exhibición, no para el consuelo. A pesar de la opulencia, su pecho albergaba un vacío que ninguna joya o atención médica de élite podía llenar, una sensación de ser un objeto valioso pero inanimado en la colección de los Sterling. La arquitectura del hospital, con sus líneas minimalistas y materiales nobles, reflejaba la frialdad de su propio matrimonio. El 8º mes de su embarazo de alto riesgo había transformado su cuerpo en un santuario de fragilidad y resistencia, obligándola a guardar un reposo que se sentía como una condena perpetua. Su piel oscura, que solía brillar con la energía de una arquitecta apasionada, ahora presentaba una palidez de fatiga bajo la luz cenital de la clínica de lujo. Elena pasaba horas acariciando la redondez de su vientre, estableciendo una conexión silenciosa con la vida que crecía en su interior, el único ser que parecía amarla, sin condiciones ni etiquetas sociales. Cada patada del bebé era un recordatorio de que su lucha tenía un propósito, aunque ese propósito estuviera rodeado de paredes de cristal y una indiferencia que la asfixiaba lentamente en el silencio absoluto de su habitación privada. El peso del niño era el único anclaje real que tenía en aquel mar de irrealidad. A menudo, Elena cerraba los ojos y trataba de evocar el olor del aserrín y el sonido de las obras de construcción, los días en que diseñaba espacios para que la gente viviera de verdad. Recordaba con nostalgia la vibración de su oficina y la satisfacción de ver sus planos convertidos en estructuras sólidas,
antes de que Julian Sterling apareciera para demoler su autonomía. Al casarse, le habían arrebatado sus herramientas y sus sueños, sustituyéndolos por una agenda de eventos benéficos y la obligación de ser el adorno perfecto para una dinastía farmacéutica que apenas toleraba su presencia. Su carrera había sido sacrificada en el altar de la sangre azul, y ahora, recluida en el hospital, comprendía que los Sterling no querían a una mujer, sino a una vasija para asegurar su herencia genética. Esta conciencia la golpeaba con más fuerza que cualquier enfermedad física. El ambiente físico del Sanctuary Heights era una coreografía de eficiencia estéril y ostentación, donde las enfermeras se movían como sombras silenciosas con uniformes de diseño que ocultaban su humanidad. El aroma a lirios frescos, renovados cada pocas horas, intentaba enmascarar el olor metálico de los equipos de soporte vital, creando una atmósfera de una calma tensa y artificial que Elena encontraba insoportable. No había ruidos domésticos, solo el suave zumbido de los sistemas de purificación de aire y el eco distante de pasos sobre el mármol pulido que nunca parecían dirigirse hacia ella con genuino afecto. Su suite era una burbuja de aislamiento donde el tiempo se medía por las dosis de vitaminas y las revisiones de presión arterial, un ciclo monótono que desgastaba su espíritu mientras el mundo exterior continuaba su curso indiferente. A solas en la penumbra de las tardes, Elena solía hablarle en susurros a su hijo, prometiéndole un futuro diferente al que ella estaba viviendo, un mundo donde su valor no dependiera de un apellido. Le contaba historias sobre los edificios que había construido, sobre la fuerza de sus propios ancestros y la importancia de mantener la integridad en un entorno que intentaba corromperlo todo. Eran momentos de una intimidad desgarradora, donde la futura madre se permitía llorar en silencio, dejando que las lágrimas resbalaran por sus mejillas hasta humedecer la seda de su camisón. Esas lágrimas eran el único rastro de verdad en una habitación llena de falsedades, el testimonio de una mujer que se negaba a dejar que su esencia fuera borrada por la opulencia que la rodeaba de manera asfixiante. Ella era su única aliada. Físicamente, el embarazo le cobraba una factura alta debido a las complicaciones que la mantenían bajo vigilancia constante en aquel centro médico de ultralujo para la élite. Sus pies se hinchaban y su espalda protestaba bajo el peso de la nueva vida. Pero el dolor físico era solo un eco sordo comparado con la angustia emocional de sentirse vigilada. Elena sabía que cada una de sus expresiones era analizada por el personal, quienes informaban directamente a Julian sobre su estado de ánimo, como si ella fuera una paciente psiquiátrica en lugar de una mujer embarazada. La falta de privacidad en el Sanctuary Heights era absoluta. Incluso sus momentos de mayor vulnerabilidad estaban sujetos al escrutinio de cámaras de seguridad y protocolos médicos que priorizaban el bienestar del heredero sobre el de la madre. Julian solía visitarla brevemente, apariciones que se sentían más como inspecciones técnicas que como actos de amor marital, dejando tras de sí un rastro de perfume costoso y frialdad. Entraba en la habitación sin llamar, revisaba los informes médicos con una ceja levantada y apenas le dirigía unas palabras mecánicas antes de consultar su teléfono de última generación. Nunca se sentaba a su lado, nunca le tomaba la mano con ternura. Su presencia solo servía para recordarle a Elena su posición de inferioridad y la distancia abismal que los separaba. Estas visitas cortantes eran pequeñas dosis de veneno psicológico que erosionaban su autoestima, recordándole que ella solo era una parte necesaria, pero molesta, del proceso de producción de un Sterling. El desprecio de Julian era una sombra que oscurecía cada rincón de la suite. La protagonista observaba a menudo su reflejo en los grandes espejos de marco dorado del baño, intentando reconocer a la mujer fuerte que alguna vez dirigió proyectos arquitectónicos masivos. Veía sus ojos, antes llenos de ambición y destreza, ahora nublados por una soledad profunda y un miedo que intentaba silenciar por el bien de su bebé en camino. La belleza de su piel oscura contrastaba con el blanco quirúrgico de las instalaciones, una metáfora visual de su existencia como una extranjera en una tierra que la toleraba por necesidad, pero nunca por aceptación real. Elena se sentía como una extraña en su propio cuerpo,
un cuerpo que ahora pertenecía legalmente a una familia que la despreciaba sistemáticamente. Esa lucha interna por mantener su identidad era una guerra silenciosa que libraba cada minuto del día. En las mañanas más difíciles, el desayuno llegaba en bandejas de plata, con frutas exóticas y porcelana fina que se sentía ridícula ante su falta de apetito y su creciente ansiedad. Elena apenas probaba bocado, sintiendo que cada lujo ofrecido era una cadena más que la ataba a ese entorno hostil de sangre azul y falsas apariencias. El contraste entre la riqueza material y su pobreza emocional era tan brutal que a veces sentía que las paredes de la suite se cerraban sobre ella para aplastarla. No había calidez humana en el servicio, solo una eficiencia robótica que cumplía órdenes de un marido que prefería pagar por cuidados antes que ofrecer un momento de compañía real. Cada objeto de valor en la habitación era un recordatorio de su propio aislamiento social. El racismo velado de los Sterling se manifestaba en pequeñas omisiones, en la forma en que el personal médico a veces le hablaba con una condescendencia que no usarían con Bianca o con otros pacientes. Elena lo notaba en las miradas rápidas, en los silencios prolongados cuando ella hacía preguntas sobre su propio tratamiento y en la manera en que Julian ignoraba sus opiniones. Era una agresión silenciosa, una erosión constante de su dignidad que la hacía sentir pequeña en un mundo que ya era inmenso y aterrador por el riesgo de su embarazo. Esta presión psicológica se acumulaba en su pecho como una tormenta que amenazaba con estallar, pero ella mantenía la compostura por el instinto primordial de proteger a su hijo de cualquier estrés. La suite del Sanctuary Heights, a pesar de sus comodidades tecnológicas, carecía de alma, siendo un espacio diseñado para impresionar a los visitantes pero no para sanar a los residentes. Elena intentaba personalizar el lugar con un pequeño libro de bocetos que Julian no había descubierto aún, donde dibujaba estructuras imposibles y paisajes que soñaba visitar cuando fuera libre. Esos dibujos eran sus gritos silenciosos, su manera de reclamar un espacio mental donde el control de los Sterling no pudiera alcanzarla, un refugio de papel y grafito en medio de la opulencia. Sin embargo, incluso en ese pequeño acto de rebelión, el miedo a ser descubierta la hacía esconder el cuaderno bajo la almohada cada vez que escuchaba pasos en el pasillo pulido. La paranoia era su sombra. A medida que avanzaban los días, la sensación de calma antes de la tempestad se volvía más palpable para Elena, quien poseía una intuición afilada por años de observar estructuras y cimientos. Sentía que el aire en el ala VIP estaba cargado de una hostilidad eléctrica, una vibración invisible que le advertía que algo estaba a punto de romperse en la perfecta fachada de Julian. Las llamadas de su esposo se hacían más cortas, y sus excusas para no visitarla eran cada vez más transparentes, aumentando el sentimiento de abandono que la consumía lentamente. Elena pasaba las noches en vela, escuchando el zumbido de las máquinas y preguntándose si el silencio del hospital era una protección o simplemente el preludio de un colapso inevitable. En un momento de especial vulnerabilidad, Elena se encontró mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad, donde las luces de los rascacielos que ella admiraba brillaban como estrellas distantes. Se preguntó si algún día volvería a caminar por esas calles como una mujer libre, o si su destino estaba sellado por el contrato matrimonial que la había convertido en una prisionera de lujo. La idea de que su hijo naciera en ese ambiente de manipulación y frialdad la llenaba de un terror visceral que superaba cualquier complicación médica del embarazo. Se prometió a sí misma que, sin importar el costo, le daría a su bebé la verdad y el amor que a ella le estaban negando sistemáticamente en aquel palacio de mármol. La relación con la enfermera joven, la misma que luego grabaría el horror, era el único vínculo humano genuino que Elena mantenía dentro del entorno estéril del hospital privado. Aunque la joven no se atrevía a hablar mucho por miedo a las estrictas políticas de confidencialidad de los Sterling, sus ojos reflejaban una compasión que Elena atesoraba como un tesoro escondido. En esos breves intercambios de miradas durante los chequeos de rutina, Elena encontraba la validación de que su sufrimiento no era producto de su imaginación, sino una realidad palpable. Era una conexión sutil, tejida en el silencio de las habitaciones de lujo,
que servía como un débil salvavidas para la cordura de la protagonista en medio del aislamiento impuesto. A veces, el silencio del ala VIP era interrumpido por el eco de risas distantes de otros pacientes de la élite, sonidos que para Elena se sentían como insultos personales en su estado de soledad. Escuchaba a las familias celebrando, a los esposos trayendo flores y planes de futuro, lo que hacía que el vacío dejado por Julian fuera aún más evidente y doloroso de soportar. Ella era la esposa olvidada, la mujer que habitaba una jaula de oro mientras el resto del mundo de Sangre Azul seguía adelante con sus vidas perfectas y carentes de escrúpulos. Este contraste constante alimentaba una melancolía profunda que Elena intentaba transformar en fuerza, recordándose a sí misma que su valor no provenía de la aceptación de una clase social decadente. El estado físico de Elena empeoraba ligeramente debido al estrés crónico, manifestándose en pequeñas palpitaciones y una presión arterial que fluctuaba peligrosamente a pesar de los medicamentos constantes suministrados por el personal. Los médicos hablaban sobre ella en tercera persona mientras estaba presente, discutiendo el caso de la señora Sterling, como si fuera un experimento de laboratorio que debía mantenerse estable a toda costa. Elena se sentía deshumanizada, reducida a un conjunto de síntomas y variables biológicas que debían ser controladas para asegurar el éxito del nacimiento del heredero farmacéutico de la familia. Su autonomía emocional era ignorada por completo, enterrada bajo protocolos de lujo que priorizaban la estética y los resultados médicos sobre la salud mental de la madre. Un atardecer, mientras las sombras se alargaban en la suite 704, Elena experimentó una extraña sensación de premonición, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Miró el ramo de lirios frescos en la mesa y por primera vez, el aroma le pareció el de un funeral inminente, una asociación que la hizo estremecerse bajo su fino camisón de seda. Intentó llamar a Julian, pero su llamada fue desviada directamente al buzón de voz, un rechazo electrónico que ya se había convertido en una rutina cruel en su vida diaria. La soledad se sintió en ese instante como un manto pesado de plomo, aplastando sus esperanzas y dejándola vulnerable ante la tormenta de traición que se gestaba fuera de su puerta. El final de la calma estaba cerca, y Elena, atrapada en su reposo obligatorio, solo podía esperar mientras los cimientos de su mundo empezaban a temblar bajo la superficie de mármol. Cada latido de su corazón era un conteo regresivo hacia una ruptura que cambiaría su vida para siempre, un choque inevitable entre su dignidad y la crueldad de quienes la rodeaban. En la penumbra de su habitación de ultralujo, la arquitecta de sueños se preparaba para la demolición de su realidad, sin saber que el dolor que estaba por venir sería el catalizador de su verdadera liberación. La protagonista cerró los ojos, aferrándose a la vida en su vientre, mientras el silencio del hospital se volvía, por fin, una presencia amenazadora y absoluta. Julian Sterling era un maestro de la puesta en escena, un hombre cuya imagen pública de filántropo devoto contrastaba brutalmente con la gélida indiferencia que desplegaba tras las puertas del Sanctuary Heights. Para el mundo exterior, él era el protector incansable de su esposa embarazada, pero en la intimidad de la suite, su presencia se transformaba en un ejercicio de poder y control narcisista. Utilizaba su estatus de heredero farmacéutico no solo para comprar el silencio del hospital, sino para invalidar sistemáticamente cada una de las emociones de Elena, tratándola como una propiedad que requería mantenimiento técnico en lugar de afecto real. Sus palabras eran precisas y gélidas, diseñadas para erosionar la confianza de la arquitecta en su propio juicio, recordándole constantemente que sin el apellido Sterling, ella no sería más que una estadística. Su complejo de Dios se manifestaba en cada gesto de mando. El abuso psicológico no se manifestaba mediante gritos, sino a través de un silencio agresivo y una manipulación sutil que dejaba a Elena sintiéndose perpetuamente culpable por sus necesidades físicas y emocionales. Julian solía desestimar sus preocupaciones sobre el embarazo de alto riesgo como histeria femenina o exigencias irracionales, sugiriendo que ella debería estar agradecida por estar en el mejor centro médico del mundo. Esta táctica de gaslighting buscaba desorientarla,
haciéndole dudar de la gravedad de sus propios síntomas y de la validez de su soledad en medio de la opulencia. Cada vez que Elena intentaba expresar su miedo, Julian respondía con una mirada de decepción profunda, como si su vulnerabilidad fuera una falta de respeto hacia la inversión que él estaba realizando en su bienestar y en el del futuro heredero. El control era absoluto y asfixiante. La dinámica racial y social añadía una capa de toxicidad que Julian utilizaba como una herramienta de distanciamiento emocional y superioridad intelectual constante sobre su esposa. Él se encargaba de recordarle, de maneras sutiles pero devastadoras, que ella era una invitada en su mundo de sangre azul, una mujer que debía su posición actual a su generosidad y no a sus propios méritos como profesional. Esta agresión velada se filtraba en sus conversaciones sobre el futuro del bebé, sugiriendo que el niño debía ser educado exclusivamente bajo las normas de la aristocracia blanca para borrar cualquier rastro de la influencia común de Elena. Ella se veía obligada a actuar como un adorno perfecto, una figura silenciosa que legitimaba la imagen de diversidad de Julian mientras su propia identidad era borrada por la presión de encajar en un molde inalcanzable. En su soledad, Elena luchaba contra un torbellino de conflictos internos, tratando desesperadamente de justificar la frialdad de Julian como una consecuencia del inmenso peso de sus responsabilidades corporativas. Se decía a sí misma que su distanciamiento era una forma de lidiar con el miedo a perder al bebé, o que su carácter autoritario era simplemente el resultado de una crianza sin afecto en la alta sociedad. Esta esperanza autodestructiva la llevaba a disculpar las humillaciones y a silenciar sus propios instintos, sintiéndose culpable por no ser la esposa sumisa y agradecida que los Sterling esperaban que fuera tras el matrimonio. Sin embargo, cada gesto de desprecio de Julian actuaba como una grieta en su armadura de negación, revelando la trágica verdad de que estaba casada con un hombre que no la veía como un ser humano. Para Julian, el embarazo no representaba la llegada de un hijo, sino la producción de un activo biológico necesario para asegurar la continuidad de su imperio y su legado familiar. Sus interacciones con Elena estaban despojadas de cualquier ternura, centrándose exclusivamente en los informes médicos y en la viabilidad del feto, como si ella fuera una incubadora de lujo sin derechos sobre su propia experiencia. No había caricias en el vientre, ni palabras de aliento durante las noches de dolor, solo instrucciones precisas sobre la dieta y el régimen de descanso que ella debía seguir estrictamente. Esta deshumanización creaba un abismo emocional insalvable entre ambos, donde Elena se sentía cada vez más como una extraña, que cargaba con una responsabilidad que Julian ya había reclamado como suya, por derecho de propiedad exclusivo y absoluto. El contraste entre el mundo de lujo extremo que la rodeaba y el dolor silencioso que consumía su espíritu era una tortura diaria para la protagonista en el hospital. Julian intentaba compensar su negligencia emocional con regalos obscenamente caros, joyas de diamantes que Elena nunca usaba, flores exóticas que se marchitaban en la suite y donaciones masivas al hospital en su nombre. Estas ofrendas materiales funcionaban como sobornos para comprar su silencio y como una forma de publicidad para mantener su imagen de esposo devoto ante el personal médico y la junta directiva. Cada nuevo objeto de valor era un recordatorio de que su bienestar emocional era un detalle insignificante que podía ser sustituido por transacciones financieras, reforzando la sensación de que ella habitaba una jaula de oro donde el amor era una moneda inexistente. Las agresiones veladas de Julian a menudo apuntaban hacia el pasado profesional de Elena como arquitecta, utilizando su antigua carrera como un motivo de burla y condescendencia constante en privado. Él se burlaba de su ambición, sugiriendo que sus proyectos eran pasatiempos pintorescos, comparados con el poder real de la industria farmacéutica, intentando minar la base de su identidad personal y profesional. Estas críticas buscaban que ella se sintiera inferior e incapaz de sobrevivir fuera del entorno protegido de los Sterling, creando una dependencia psicológica basada en el miedo y la inseguridad económica. Al invalidar sus logros pasados, Julian se aseguraba de que Elena viera su matrimonio no como una asociación, sino como una salvación por la cual debería estar eternamente en deuda, aceptando cualquier maltrato como el precio justo por su estatus actual.
A medida que el embarazo avanzaba, la degeneración lenta de la relación alcanzó un punto de tensión eléctrica que Elena ya no podía ignorar bajo sus capas de esperanza. La máscara de Julian comenzaba a resquebrajarse en la intimidad, revelando un desprecio que ya ni siquiera se esforzaba en ocultar del todo, transformando cada conversación en un campo de minas psicológico. Elena comprendió que el muro de silencio y lujo que la rodeaba no era una protección, sino un mecanismo para asfixiar su voluntad y prepararla para una entrega total del niño tras el parto. La realización de que su vida y la de su hijo corrían un peligro moral inminente despertó en ella una chispa de resistencia que Julian no esperaba encontrar. La tragedia se volvía inevitable mientras los cimientos de su matrimonio se desmoronaban bajo la traición sistemática. Julian Sterling emanaba una autoridad que parecía congelar el aire a su paso, una mezcla de fragancia cítrica de diseñador y la frialdad metálica de quien se cree dueño del destino ajeno. Sus ojos grises, desprovistos de cualquier calidez humana, escaneaban la suite del hospital no como un esposo preocupado, sino como un tasador examinando una propiedad que empezaba a depreciarse rápidamente ante sus ojos. Vestía un traje de 3 piezas que ocultaba cualquier rastro de vulnerabilidad, con cada pliegue de la tela reflejando una perfección artificial que contrastaba con la fatiga evidente en el rostro de Elena. No había en sus movimientos ni un ápice de ternura, solo una eficiencia cortante que dictaba órdenes al personal con la misma indiferencia con la que se firma un contrato de suministro farmacéutico. Él representaba la cúspide de una élite que consideraba las emociones humanas como una debilidad innecesaria que debía ser erradicada sistemáticamente del entorno. A su lado, Bianca von Heist se movía con la elegancia depredadora de quien ha nacido en la cima de una jerarquía social decadente y cruel. Su belleza era gélida, casi estatuaria, con facciones afiladas que parecían talladas en el mismo mármol que adornaba los pasillos del ala VIP del Sanctuary Heights. Llevaba un vestido de gala negro que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel de obsidiana, dejando al descubierto unos hombros pálidos que nunca habían conocido el peso del trabajo físico. En su cintura, un cinturón de cuero de diseño con una hebilla metálica pesada brillaba bajo las luces LED, un accesorio que pronto se transformaría en un arma de odio puro. Bianca no disimulaba su desprecio por Elena. Su mirada recorría la habitación con una altanería racial y social que convertía el silencio del hospital en un campo de batalla invisible y asfixiante. La interacción entre Julian y Bianca, en aquel entorno estéril, era de una complicidad obscena, compartiendo miradas y medias sonrisas que ignoraban por completo la presencia de la mujer embarazada en la cama. Se comunicaban con un subtexto de superioridad, como si Elena fuera simplemente una pieza de mobiliario incómoda que arruinaba la estética de su velada perfecta. Julian permitía que Bianca invadiera el espacio personal de su esposa, validando su presencia con un silencio que dolía más que cualquier insulto directo proferido en voz alta. La atmósfera en la suite se cargó de una electricidad estática, donde el aroma del perfume costoso de la amante se mezclaba con el olor a antiséptico, creando una combinación nauseabunda para Elena. Era evidente que ya no sentían la necesidad de ocultar su traición, utilizando la vulnerabilidad de la protagonista como un escenario para su exhibicionismo moral. Elena observaba la escena desde su posición de debilidad física, sintiendo cómo la indignación crecía en su pecho como un fuego que amenazaba con consumirla. Cada gesto de Julian hacia Bianca, cada susurro compartido en la penumbra de la suite, era una puñalada a su dignidad y una burla cruel a los años de sacrificio que ella había entregado a la familia Sterling. La presencia de la amante en el hospital no era solo una falta de respeto, era una declaración de guerra psicológica diseñada para quebrar el espíritu de la arquitecta antes del nacimiento. Elena apretaba las sábanas de seda con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos, mientras intentaba mantener una respiración pausada para no alterar el ritmo cardíaco del bebé, que reaccionaba a la tensión del ambiente. La humillación se sentía como un velo espeso que oscurecía la lujosa habitación. El diálogo comenzó con una frase cortante de Julian, quien criticó la apariencia de Elena con una frialdad que helaba los huesos de la protagonista. Le reprochó su
falta de compostura y cómo su estado de ánimo afectaba el prestigio de la suite VIP, hablando de ella como si fuera una empleada negligente en lugar de su esposa. Bianca soltó una risa cristalina y gélida, un sonido que resonó en las paredes de mármol como una burla directa a la condición física de Elena. Con una condescendencia insoportable, la amante comentó sobre lo inapropiado que era ver a una Sterling en tal estado de descuido, enfatizando deliberadamente el apellido para recordar que Elena nunca pertenecería realmente a ese linaje. Cada palabra estaba cargada de un veneno que buscaba deshumanizar a la mujer que yacía en la cama, reduciéndola a una estadística médica molesta. Julian continuó su asalto verbal, cuestionando la capacidad intelectual de Elena, sugiriendo que su pasado como arquitecta era lo que la hacía demasiado emocional y difícil de manejar para la alta sociedad. Utilizaba su complejo de Dios para invalidar cualquier argumento que ella intentara articular, silenciándola con una mirada de desprecio absoluto cada vez que Elena abría los boca para defenderse. La manipulación era tan precisa que buscaba que la propia Elena dudara de su realidad, presentándola como una mujer inestable que tenía la suerte de ser tolerada por un hombre de su calibre. Bianca asentía con cada palabra de Julian, añadiendo comentarios mordaces sobre la genética inferior que Elena aportaba a la familia, un ataque racista velado que cargaba el aire de un odio antiguo y sistémico. El contraste entre el lujo del entorno y la bajeza de la conversación era insoportable. Bianca se acercó lentamente a la cama, invadiendo el santuario de Elena con una arrogancia que desafiaba cualquier norma de etiqueta hospitalaria o decencia humana elemental. El brillo de sus joyas competía con la luz clínica de las máquinas de monitoreo, creando un reflejo grotesco sobre la piel sudorosa de la protagonista. Con un movimiento deliberadamente lento, Bianca acarició una de las flores de lujo del ramo que Julian le había enviado a Elena, para luego arrancarle los pétalos con una sonrisa de satisfacción maligna. No decía nada, pero su lenguaje corporal gritaba que ella era la verdadera dueña de Julian y de todo lo que los Sterling poseían, incluyendo la suite donde Elena buscaba refugio. El silencio que seguía a sus gestos era denso, cargado con la promesa de una violencia que ya no podía ser contenida por las apariencias sociales. Elena, impulsada por un resto de orgullo y el instinto de proteger a su hijo, intentó incorporarse para enfrentar a sus torturadores con la poca fuerza que le quedaba. Su voz, aunque temblorosa, cargaba el peso de la verdad mientras exigía que Bianca abandonara la habitación inmediatamente y que Julian respetara su condición de paciente. Sin embargo, su demanda solo provocó una mirada de diversión en Julian, quien se cruzó de brazos y observó a su esposa como si fuera un experimento biológico interesante, pero fallido. Le recordó que él pagaba cada centímetro de aquel mármol y cada latido del monitor fetal, por lo que él decidía quién entraba y quién salía de su propiedad privada. Esta invalidación total de su autonomía fue el golpe psicológico final que preparó el terreno para la escalada física que estaba por venir. La tensión en la suite alcanzó un nivel eléctrico, donde el zumbido de los equipos médicos parecía sincronizarse con los latidos acelerados del corazón de Elena en un ritmo frenético de ansiedad. Bianca comenzó a dar vueltas alrededor de la cama, como un lobo rodeando a su presa, haciendo que el roce de su vestido de gala contra el suelo produjera un sonido siseante y amenazador. Sus ojos no se apartaban de la barriga de Elena, reflejando una envidia y un odio que iban más allá de la simple rivalidad amorosa. Era el odio hacia la vida que Elena llevaba dentro. Julian permanecía en la sombra, observando la agresión psicológica de su amante con una indiferencia que rozaba la complicidad criminal, disfrutando del poder que ejercía sobre ambas mujeres. El ambiente de ultralujo se sentía ahora como una cámara de tortura privada diseñada para la élite sin escrúpulos. Bianca lanzó un comentario final sobre el origen de Elena, burlándose de su herencia y de cómo su padre, un simple policía, nunca podría entender las complejidades del mundo de los Sterling. Esta mención a su familia fue la chispa que encendió la última reserva de coraje en Elena, quien finalmente soltó la amenaza que Julian más temía: el divorcio y la exposición pública. Elena declaró que tenía pruebas de los fraudes farmacéuticos que Julian había ocultado para mantener su fortuna,
y que no dudaría en usarlas para protegerse a ella y a su bebé. En ese instante, el rostro de Julian se transformó, perdiendo su máscara de frialdad aristocrática para revelar una furia narcisista que prometía represalias inmediatas. El silencio que siguió a esta revelación fue tan absoluto que se podía escuchar el goteo del suero en el soporte metálico. Julian se acercó a la cama con pasos lentos y pesados, su presencia eclipsando la poca luz que entraba en la suite, mientras sus manos se cerraban en puños contenidos a los costados. Su voz bajó a un susurro gélido, advirtiéndole a Elena que nadie creería las palabras de una mujer mentalmente inestable contra un pilar de la industria y la filantropía. La humillación se volvió tangible, una presión física que Elena sentía en su pecho, mientras Julian la miraba con una intensidad que prometía borrarla del mapa social si se atrevía a desafiarlo. Bianca, viendo la oportunidad de actuar bajo la protección de la ira de Julian, se posicionó al otro lado de la cama, cerrando cualquier posibilidad de escape para la protagonista. El escenario estaba listo para que la violencia emocional se desbordara en un acto de agresión física irreparable. Cada detalle del escenario de lujo contrastaba ahora violentamente con la fealdad de la escena. Las sábanas de hilo egipcio arrugadas, las flores marchitas y la mirada de depredador de Julian sobre su esposa embarazada. Elena sintió un frío repentino recorrer su columna vertebral al comprender que estaba completamente sola en aquel hospital, rodeada de personas que habían sido compradas para ignorar su sufrimiento. La arquitectura del lugar, que ella alguna vez admiró por su diseño, se le revelaba ahora como una trampa perfecta de mármol y cristal, donde su voz no podía ser escuchada por el mundo exterior. La sensación de peligro inminente era tan real que el aire parecía faltarle, obligándola a jadear mientras buscaba desesperadamente una salida que no existía en aquel momento de aislamiento total. Bianca comenzó a juguetear con la hebilla de su cinturón de cuero, un movimiento nervioso que delataba su inestabilidad emocional y su deseo de infligir dolor físico real a la mujer que odiaba. Sus dedos acariciaban el metal con una familiaridad inquietante, mientras sus ojos se fijaban en los brazos de Elena, buscando el lugar exacto donde su desprecio dejaría una marca permanente. Julian no hizo nada para detenerla. Por el contrario, su silencio funcionaba como una licencia para que la amante procediera con cualquier acto de crueldad que considerara necesario para poner a Elena en su lugar. La agresión ya no era una posibilidad distante, era una realidad que se gestaba en el centro de la suite VIP, alimentada por el racismo, la envidia y el narcisismo desbocado de la élite. La protagonista intentó buscar el botón de auxilio, pero Julian se interpuso con un movimiento rápido, bloqueando su acceso al dispositivo que la conectaba con el personal de enfermería del hospital privado. Con una sonrisa cruel, le recordó que el personal respondía a sus órdenes y que nadie vendría a rescatarla de una escena que él mismo controlaba de principio a fin. Elena sintió cómo el pánico intentaba apoderarse de ella, pero se obligó a mantenerse firme, mirando a Julian a los ojos con una dignidad que él nunca podría comprar con su fortuna farmacéutica. Este acto de resistencia final pareció enfurecer aún más a Bianca, quien dio un paso adelante, acortando la distancia física y dejando que su aliento cálido chocara contra el rostro de la mujer embarazada. El olor del perfume de Bianca, una esencia cara de jazmín y especias, se volvió sofocante para Elena, actuando como un recordatorio constante de la presencia intrusa de la amante en su vida y en su lecho de dolor. La habitación parecía encogerse, con las paredes de mármol cerrándose sobre la protagonista, mientras Julian y Bianca la rodeaban como verdugos en una ejecución privada de la alta sociedad. Las luces del hospital parpadearon por un segundo, una anomalía eléctrica que subrayó la inestabilidad de la situación y la ruptura de todas las normas de seguridad y cuidado. Elena sintió una contracción leve, un aviso de su cuerpo de que el estrés estaba alcanzando niveles peligrosos para el bebé, pero sus agresores solo vieron en su mueca de dolor una señal de su inminente derrota total. Bianca soltó un último insulto, una frase cargada de odio racial que golpeó a Elena con más fuerza que cualquier palabra anterior, atacando no solo su persona sino toda su historia.
y su derecho a existir en ese espacio. Fue el momento en que la máscara de la sofisticación aristocrática se cayó por completo, dejando al descubierto la brutalidad primaria que se escondía bajo los vestidos de gala y las joyas de diamantes. Julian observaba con una fascinación macabra, validando con su postura el derecho de Bianca a deshumanizar a su esposa de la manera más vil posible. El aire en la suite estaba tan cargado de hostilidad que resultaba difícil inhalar, y el silencio que siguió a la ofensa fue el preludio del colapso físico que estaba a punto de ocurrir. Elena, en un último esfuerzo de voluntad, intentó empujar a Bianca para alejarla de su espacio, un acto de defensa propia que Julian interpretó deliberadamente como una agresión psicótica para justificar lo que vendría después. Julian gritó palabras de condena, asegurándose de que su voz se escuchara fuera de la habitación, para crear la narrativa de que Elena había perdido el control total de sus facultades mentales. Bianca, aprovechando el caos verbal y la validación de Julian, se despojó del cinturón de cuero con un movimiento fluido y violento que cortó el aire de la suite VIP. La luz reflejada en la hebilla metálica fue el último destello de normalidad antes de que el mundo de Elena se sumergiera en el dolor físico y la oscuridad de la traición absoluta. El tiempo pareció ralentizarse mientras Bianca levantaba el brazo, con el cinturón ondeando como una serpiente negra en medio de la opulencia de la habitación del Sanctuary Heights. Elena cerró los ojos y se encogió sobre su vientre, tratando de convertir su propio cuerpo en una armadura para proteger la vida que era lo único que realmente le pertenecía en aquel imperio de mentiras. Julian no se movió. Su figura permanecía estática como una estatua de mármol, siendo el espectador privilegiado de la destrucción de la mujer que alguna vez dijo amar. El contraste entre la suavidad de las sábanas de seda y la dureza del cuero que estaba a punto de impactar era una metáfora perfecta de la vida de Elena entre los Sterling. La tensión alcanzó su punto de ruptura irreversible en aquel preciso instante de horror. En la penumbra de la habitación contigua, los monitores seguían registrando los signos vitales de los otros pacientes de la élite, ajenos al drama sangriento que estaba por desencadenarse en la suite 704. El hospital de ultralujo seguía funcionando con su eficiencia robótica, mientras dentro de sus paredes se violaban los derechos más básicos de una mujer y su hijo, no nacido bajo el amparo del poder. La traición de Julian no era solo una infidelidad, era el abandono total de su humanidad en favor de su estatus y su control narcisista sobre los demás. Elena sintió el latido de su bebé por última vez antes del impacto, una conexión eléctrica de puro miedo y amor que le dio la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía, sin saber que su dolor sería el inicio de una guerra. Justo antes de que el primer golpe cayera, Elena vio la cara de Bianca, una máscara de odio puro que no tenía nada de la belleza que los medios de comunicación solían alabar en las páginas de sociedad. Comprendió que estas personas no se detendrían ante nada para mantener su ilusión de perfección, y que su vida era solo un obstáculo descartable en su camino hacia la cima. La suite 704 se convirtió en el epicentro de un terremoto emocional y físico que cambiaría la historia de los Sterling para siempre, manchando su reputación de sangre azul con la realidad de su propia decadencia moral. El primer chasquido del cinturón contra el aire fue el sonido que marcó el fin de la paciencia de la justicia y el comienzo de la caída de un imperio construido sobre la arena de la opresión. El brazo de Bianca descendió con una fuerza alimentada por siglos de privilegios heredados y un odio personal venenoso que había estado gestándose en las sombras de la envidia social. El cuero del cinturón cortó el aire esterilizado de la suite antes de aterrizar con un golpe seco contra el brazo de Elena, quien intentaba cubrirse el rostro en un acto reflejo de pura supervivencia. El dolor fue una explosión de luz blanca en su mente, una sensación desgarradora que se sintió como fuego líquido, extendiéndose bajo su piel oscura, mientras su sistema nervioso colapsaba ante el impacto. Elena intentó gritar, pero el sonido quedó atrapado en su garganta, convirtiéndose en un gemido ahogado de incredulidad al comprender que su integridad física había sido violada irrevocablemente en aquel palacio de mármol. Julian permanecía inmóvil, observando la ruina de su propia esposa con una indiferencia que resultaba ser absolutamente criminal. La segunda embestida fue más precisa y cargada de una saña
que buscaba despojar a Elena de cualquier rastro de dignidad restante ante los ojos de su verdugo. Cada vez que el cinturón impactaba, la protagonista sentía cómo su equilibrio se desvanecía, obligándola a apoyarse en el borde de la cama, mientras el sudor frío empapaba su fino camisón de seda. El monitor fetal, sensible a cualquier alteración en el entorno de la madre, comenzó a emitir pitidos frenéticos que llenaban la habitación con una urgencia electrónica desesperada. El corazón de Elena latía con una fuerza tal que parecía querer saltar de su pecho, una taquicardia provocada por el pánico visceral de saber que su hijo estaba expuesto a esa violencia ciega. Sus dedos se aferraban a su vientre con una fuerza agónica, tratando de crear una barrera protectora contra el odio desatado por la amante de su marido. Bianca parecía poseída por una furia ciega. Sus rasgos antes aristocráticos se distorsionaban en una mueca de placer sádico, mientras repetía los golpes con una rítmica crueldad absoluta. El cinturón silbaba antes de morder la carne de Elena, dejando surcos rojizos que contrastaban con la blancura inmaculada de las sábanas de hilo egipcio, que ahora se arrugaban bajo el caos. La amante no decía una sola palabra, pero su respiración era agitada y pesada, un sonido animal que llenaba los breves espacios de silencio entre cada impacto físico devastador. La hebilla metálica golpeó accidentalmente el monitor médico, provocando un estallido de chispas y un ruido seco que subrayó la desintegración total de la seguridad en aquel entorno de ultralujo. No había piedad en los ojos azules de Bianca, solo el deseo de aniquilar a la mujer que representaba un obstáculo para sus ambiciones sociales más oscuras. En un giro trágico de los acontecimientos, un golpe descendente con el cinturón impactó con una saña desmedida cerca del vientre de Elena, justo cuando ella intentaba girarse para escapar del asalto. El impacto fue tan brutal que la protagonista perdió por completo el centro de gravedad, cayendo pesadamente desde la cama hacia el suelo de mármol pulido con un estruendo sordo. Sus rodillas golpearon la superficie fría y su cuerpo, debilitado por meses de un embarazo de alto riesgo, se desplomó como un edificio cuya estructura ha sido finalmente demolida. Un grito de agonía pura escapó de sus labios, un sonido que contenía el terror de una madre que siente que el santuario de su hijo ha sido vulnerado. El frío del suelo penetraba en su piel, mientras una sensación de entumecimiento comenzaba a apoderarse de sus extremidades, señalando el inicio de un colapso físico total. Mientras yacía en el mármol, Elena sintió un calor húmedo extendiéndose por debajo de su cuerpo, una sensación que congeló su alma más que el propio contacto con el suelo. Al bajar la mirada con manos temblorosas, vio como un hilo de sangre comenzaba a manchar la seda perla de su camisón, naciendo desde la zona donde el golpe había sido más certero. El oxígeno parecía haber desaparecido de la suite, obligándola a jadear de manera rítmica mientras su visión se volvía borrosa por las lágrimas de dolor e impotencia absoluta. En su mente, la imagen de su bebé luchando por oxígeno se volvió una obsesión tortuosa que la hacía intentar levantarse, a pesar de la debilidad extrema que sentía. Cada segundo en el suelo se sentía como una eternidad en cámara lenta, donde el brillo del lujo se transformaba en un cementerio de sus esperanzas más queridas. Detrás de la rendija de la puerta, la enfermera joven observaba la carnicería con las pupilas dilatadas por un terror que le impedía incluso emitir un grito de auxilio. Sus manos, empapadas de sudor, sostenían el teléfono celular con una firmeza nacida del puro instinto de justicia, capturando cada movimiento de la agresión y cada gota de sangre. El silencio en el pasillo exterior era sepulcral, una complicidad forzada por el miedo al inmenso poder económico de los Sterling que habitaban aquella ala VIP del hospital. La joven sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, consciente de que ese pequeño video era la única prueba que separaba a Elena de la impunidad total de sus agresores. La parálisis colectiva del personal médico, comprada o intimidada, era un crimen paralelo que se desarrollaba en tiempo real, mientras la víctima se desangraba sobre el mármol más caro del mundo. El escenario de la Suite 704 era ahora un cuadro dantesco donde la opulencia y la barbarie se entrelazaban de una manera profundamente perturbadora para cualquier observador humano. Las flores exóticas de los ramos de lujo
habían sido derribadas durante el forcejeo, esparciendo pétalos machacados sobre el charco de sangre que crecía bajo el cuerpo inerte de Elena. El arte contemporáneo de las paredes parecía observar la escena con una indiferencia estética, mientras las luces LED seguían bañando la habitación con una claridad clínica que no ocultaba ningún detalle del horror. Las máquinas de monitoreo fetal, ahora emitiendo señales de alerta críticas, creaban una sinfonía de caos electrónico que contrastaba con el silencio calculado de Julian Sterling en la esquina. Era la desintegración visual de un mundo que se jactaba de su civilización, pero que en realidad albergaba una violencia tribal y desalmada contra los más vulnerables. Julian permanecía como un espectador de piedra, su rostro carente de cualquier emoción, mientras observaba a su esposa embarazada luchar por su vida en el suelo de la suite médica. No hubo un solo movimiento de su parte para detener a Bianca o para llamar a los médicos, confirmando que su traición era absoluta y que deseaba el fin de Elena. Su preocupación se limitaba a asegurarse de que nadie entrara en la habitación, actuando como un centinela del crimen que se estaba cometiendo bajo su supervisión directa y silenciosa. Al mirar a Elena, sus ojos reflejaban un desprecio tan profundo que resultaba evidente que para él, ella ya estaba muerta como figura social y personal dentro de su vida. Esta traición psicológica, manifestada en su pasividad criminal, fue el golpe más destructivo que Elena recibió durante toda la agresión física en aquel entorno de privilegio. El cuerpo de Elena comenzó a convulsionar levemente, debido a una crisis hipertensiva provocada por el estrés extremo y el trauma físico del asalto brutal con el cinturón de cuero. Sentía contracciones prematuras que desgarraban su útero, una señal clara de que su bebé estaba intentando nacer en medio del caos para escapar de la muerte inminente. La protagonista luchaba por permanecer consciente, aferrándose a la idea de que si cerraba los ojos, el mundo ganaría, y su hijo nunca vería la luz fuera de aquellas paredes. El dolor se había vuelto una presencia omnipresente, una niebla densa que nublaba sus sentidos y convertía el ambiente en un laberinto de sonidos distorsionados y luces parpadeantes. La sensación de urgencia vital era tan intensa que cada latido de su corazón se sentía como un martillazo contra sus sienes, mientras el riesgo de muerte fetal se volvía una realidad estadística aterradora. Todo en la suite parecía suceder en una extraña cámara lenta emocional, donde cada movimiento de Bianca y cada mirada de Julian quedaban grabados en la memoria de Elena con una nitidez dolorosa. El tiempo se había fragmentado en instantes de puro terror, donde el sonido del cuero golpeando el aire se mezclaba con el eco de las sirenas que ella imaginaba en su cabeza. No había gritos de ayuda audibles dentro de la suite, solo el susurro de la muerte que parecía rondar los rincones sombríos de la habitación, decorada con muebles de diseñador. La protagonista intentaba alcanzar el teléfono de la mesilla con una mano debilitada, pero sus dedos solo lograban rozar la madera pulida antes de caer nuevamente sobre el mármol manchado. Era el clímax de una pesadilla arquitectónica diseñada por el odio y la impunidad, donde la belleza exterior ocultaba una podredumbre moral que finalmente había estallado. Elena finalmente colapsó sobre su costado, su respiración volviéndose superficial y errática, mientras el charco de sangre bajo su cuerpo alcanzaba las patas cromadas de su cama de hospital. Sus ojos, antes llenos de la inteligencia de una arquitecta brillante, ahora se fijaban en un punto vacío del techo, reflejando una desesperanza que helaba el alma. Bianca, agotada por su propio frenesí violento, se detuvo para observar su obra, dejando caer el cinturón ensangrentado sobre el suelo con un desprecio final que marcaba el fin de la agresión. Julian dio un paso al frente, no para ayudar, sino para evaluar los daños materiales y planear la narrativa que protegería su reputación de la verdad devastadora que yacía a sus pies. La suite VIP se había transformado en la tumba de su matrimonio y en el escenario de una injusticia que clamaba por una retribución inmediata y poderosa. El estallido del caos fue instantáneo, rompiendo la burbuja de silencio artificial que protegía la impunidad en el ala VIP del Hospital Sanctuary Heights. Gritos desgarradores de enfermeros y el estrépito de carros de emergencia contra las paredes de mármol pulido inundaron el pasillo, creando una cacofonía de urgencia que desmoronaba la fachada de perfección de los Sterling.
La puerta de la suite 704 se abrió violentamente, revelando a un equipo médico que retrocedió horrorizado ante la visión de Elena desangrándose en el suelo mientras el monitor fetal emitía alarmas críticas. El aire, antes impregnado de lirios, se volvió denso con el olor metálico de la sangre y el sudor del pánico colectivo que se propagaba como un incendio forestal por las plantas superiores. Los guardias de seguridad privada de Julian intentaron bloquear el acceso inicial, pero la marea de profesionales de la salud, movidos por el instinto, forzó su entrada. Julian Sterling reaccionó con la frialdad de un animal acorralado que prioriza su supervivencia mediática sobre cualquier rastro de decencia humana o remordimiento. Con un gesto imperioso y agresivo, ordenó a sus guardaespaldas personales que confiscaran cualquier dispositivo electrónico visible, intentando desesperadamente sofocar la verdad antes de que cruzara los muros blindados de la clínica. Su voz, aunque contenida, vibraba con una amenaza letal mientras le mentía al director del hospital, alegando que Elena había sufrido un brote psicótico severo y se había autolesionado accidentalmente. Mientras los médicos luchaban por estabilizar a su esposa, él ya estaba tejiendo una red de engaños corporativos, llamando a su equipo legal de élite para preparar un comunicado que transformara la agresión en una crisis médica privada. Su mirada, desprovista de empatía, se centraba exclusivamente en el control de daños, ignorando el charco de sangre que manchaba sus zapatos. Bianca von Heist permanecía en un rincón de la suite, observando el despliegue médico con una indiferencia gélida que resultaba más aterradora que el propio ataque físico. Con movimientos lentos y calculados, intentaba limpiar una mancha de sangre de su vestido de seda con un pañuelo de encaje, como si se tratara de un simple inconveniente estético. No había rastro de miedo en su rostro aristocrático, solo una profunda molestia por el escándalo que su impulsividad había provocado en aquel entorno de ultralujo. Miraba a Elena como si fuera un objeto roto que debía ser retirado rápidamente para no perturbar la armonía visual de la habitación decorada por arquitectos de renombre. Julian la escoltó hacia una salida trasera, susurrándole instrucciones para que desapareciera antes de que la prensa o las autoridades pudieran vincularla formalmente con el incidente sangriento ocurrido dentro de la suite. La intervención médica se convirtió en una danza frenética de manos enguantadas, jeringas y órdenes gritadas bajo la luz cegadora de las lámparas quirúrgicas portátiles. Elena sentía cómo su conciencia se deshilachaba, convirtiendo las voces de los doctores en ecos distorsionados que rebotaban contra las paredes de mármol de la suite 704. La sensación del suero frío entrando en sus venas era lo único que la mantenía conectada a una realidad que se le escapaba por momentos, entre contracciones dolorosas. Cada vez que intentaba abrir los ojos, veía el rostro de la enfermera joven, cuya expresión de terror absoluto le confirmaba que su situación era desesperada. El olor a desinfectante industrial inundó la habitación, borrando cualquier vestigio de la opulencia anterior y sustituyéndolo por la cruda realidad de una emergencia vital, donde el tiempo era el enemigo principal. En los pasillos del hospital, el rumor del ataque se extendió entre los pacientes de la élite con la rapidez de un veneno letal, generando un ambiente de sospecha y murmullos constantes. Las esposas de otros magnates y herederos intercambiaban miradas cargadas de juicio, mientras el personal de limpieza intentaba borrar apresuradamente cualquier rastro de sangre en las áreas comunes. La tensión social era palpable. El Sanctuary Heights, el refugio de los poderosos, se había convertido en el escenario de un crimen que desafiaba la narrativa de perfección de la clase alta. Las enfermeras hablaban en susurros sobre la brutalidad del cinturón, comparando la escena con una carnicería medieval oculta tras cortinas de terciopelo y tecnología de punta. El colapso moral de la institución era evidente mientras los directivos intentaban decidir si proteger la verdad o mantener su alianza con el imperio farmacéutico. La enfermera que había grabado la agresión se ocultó en un baño del personal, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas mientras protegía el teléfono celular entre sus manos temblorosas. Sabía que Julian Sterling movería cielo y tierra para destruir esa prueba, y que su carrera en el hospital de ultralujo terminaría en el momento en que se descubriera su acto de rebelión.
El miedo a las represalias era inmenso, pero la imagen de Elena suplicando en el suelo con sus ojos oscuros llenos de dolor la obligaba a mantener el dispositivo encendido. Escuchaba los pasos pesados de los guardias de seguridad en el pasillo, buscando cualquier testigo que pudiera contradecir la versión oficial del accidente doméstico. En ese pequeño espacio de azulejos blancos, la joven comprendió que ella era el único puente entre la impunidad de Julian y la justicia que Elena merecía. Elena fue subida a una camilla de transporte rápido, con su cuerpo cubierto por mantas térmicas que apenas lograban contener el temblor rítmico de su piel traumatizada por los golpes. A medida que la trasladaban hacia el quirófano de urgencias, las luces del techo pasaban sobre ella como ráfagas de ametralladora, intensificando la desorientación sensorial que sufría tras el ataque. Podía escuchar el eco de sus propios latidos a través del monitor portátil, un sonido débil y errático que parecía despedirse de la vida con cada pulsación forzada. La sensación de desmoronamiento era absoluta, como si los cimientos de su existencia se hubieran disuelto en el mármol del Sanctuary Heights. En su mente, solo quedaba la imagen borrosa de su hijo, una pequeña luz de esperanza que luchaba por no apagarse en medio de la oscuridad creciente que amenazaba con devorarla. Julian intentó entrar en el ascensor médico para acompañar a Elena, no por amor, sino para asegurarse de que ella no pudiera hablar con nadie antes de ser sedada para la cirugía. Sin embargo, un cirujano de guardia, ajeno a las jerarquías sociales y centrado únicamente en el código azul, le prohibió el paso con una firmeza que dejó al heredero paralizado por la indignación. Fue el primer momento en que el poder de los Sterling se estrelló contra la pared de la ética profesional, creando una grieta visible en su armadura de arrogancia. Julian se quedó solo frente a las puertas cerradas del ascensor, su reflejo en el metal pulido mostrándole a un hombre cuya máscara de perfección comenzaba a agrietarse bajo la presión del escándalo inminente. La furia narcisista hervía en sus venas mientras planeaba cómo castigar la insolencia de aquel médico que se atrevió a desafiarlo. El área de urgencias del ala VIP se transformó en un búnker de alta seguridad, con guardias adicionales colocados en cada entrada para impedir el paso de periodistas que ya empezaban a rondar el hospital. Los flashes de las cámaras fuera del edificio se reflejaban en los cristales tintados, creando una atmósfera de asedio que aumentaba la sensación de caos y peligro inminente. Dentro de la clínica, el olor a miedo era más fuerte que el de los productos de limpieza caros, mientras los testigos intentaban procesar la violencia que acababan de presenciar. La reputación del Sanctuary Heights como un lugar de sanación exclusiva se estaba evaporando, sustituida por la imagen de una jaula dorada, donde la élite podía agredir a sus víctimas sin consecuencias inmediatas. La tensión eléctrica entre el personal médico y la seguridad privada de Julian amenazaba con estallar en cualquier momento. Elena, en un último instante de lucidez antes de que la anestesia surtiera efecto, sintió la mano de un anestesista apretando la suya con una humanidad que no había sentido en años. Ese pequeño gesto de compasión fue como un bálsamo para su alma herida, recordándole que no todos en ese mundo de lujo eran cómplices del silencio de su marido. Cerró los ojos mientras la máscara de oxígeno cubría su rostro, permitiendo que la oscuridad la envolviera mientras el equipo quirúrgico comenzaba los preparativos para salvar al bebé. Sus últimos pensamientos fueron para su padre, el capitán Marcus Vance, deseando con todas sus fuerzas que él pudiera sentir su dolor y venir a rescatarla de ese infierno de mármol y traición. La protagonista se hundió en el olvido químico, dejando su destino y el de su hijo en manos de extraños bajo las luces blancas. Mientras tanto, Julian Sterling se encontraba en su despacho privado dentro del hospital, gritando órdenes a través de su teléfono móvil mientras intentaba sobornar a los testigos clave de la agresión. Ofrecía sumas exorbitantes de dinero a cambio de declaraciones firmadas que respaldaran su versión de que Elena se había caído debido a un desequilibrio hormonal grave durante el embarazo. Su desesperación era palpable en la forma en que caminaba de un lado a otro, destrozando la serenidad del ambiente con su violencia verbal y su falta de escrúpulos. Cada llamada era un intento de reconstruir el muro de silencio que Bianca había derribado con sus golpes.
Pero el miedo a la filtración del video de la enfermera comenzaba a carcomer su confianza. La élite farmacéutica estaba viendo cómo sus cimientos de barro se desmoronaban bajo el peso de la verdad sangrienta. La prensa comenzó a filtrar detalles escabrosos sobre una disputa violenta en el Sanctuary Heights, utilizando fuentes anónimas dentro del personal que estaban cansadas de los abusos de los Sterling durante décadas de privilegios excesivos. Los titulares en redes sociales empezaron a arder con el nombre de Julian y Elena, convirtiendo el incidente privado en un espectáculo público que ninguna suma de dinero podía detener por completo. La imagen del esposo perfecto se estaba transformando en la de un monstruo cómplice, mientras el público exigía saber el estado de salud de la arquitecta afrodescendiente y su bebé. El colapso social era total. La caída de una de las familias más poderosas de la ciudad se estaba convirtiendo en el evento mediático del año, desafiando el control que Julian solía ejercer sobre los medios de comunicación masivos. En el quirófano, el silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido metálico de los instrumentos quirúrgicos y el ritmo monótono de los respiradores artificiales que mantenían a Elena con vida durante la intervención. Los médicos trabajaban con una precisión milimétrica para detener la hemorragia interna provocada por el golpe cerca del vientre, mientras el equipo de neonatología esperaba con una incubadora de última generación. La fragilidad de la vida humana se hacía evidente bajo las luces potentes, donde la sangre de Elena manchaba los campos quirúrgicos verdes en un contraste visual devastador. Cada segundo contaba en la lucha por evitar un daño cerebral en el feto o un fallo multiorgánico en la madre, convirtiendo la sala en el epicentro de una batalla por la supervivencia contra las consecuencias de la violencia física. Julian Sterling recibió un mensaje en su teléfono que lo hizo palidecer, un aviso de que el capitán Marcus Vance había sido visto entrando en el hospital con un equipo de investigadores de la Policía Metropolitana. El pánico real finalmente se instaló en sus ojos grises, dándose cuenta de que sus conexiones corporativas no serían suficientes para detener a un hombre con la integridad y la determinación de su suegro. Intentó planear una huida discreta a través de la zona de carga, pero se dio cuenta de que el Sanctuary Heights ya estaba cercado por patrullas y curiosos atraídos por el escándalo. Su mundo de lujo se estaba cerrando sobre él como una trampa de acero, mientras el eco de las sirenas se hacía cada vez más fuerte en las calles circundantes. El poder de los Sterling estaba a punto de enfrentarse a su prueba definitiva ante la ley. En medio del torbellino de luces blancas y sirenas que comenzaban a aullar en la distancia, una sombra imponente se proyectó sobre el mármol del vestíbulo principal del hospital privado para la élite. El aire pareció enfriarse de una manera distinta, cargado con una autoridad moral que no dependía de cuentas bancarias millonarias ni de linajes aristocráticos decadentes que se creían por encima de la justicia humana. La figura de la retribución, representada por el capitán Marcus Vance, avanzaba con pasos firmes que resonaban como sentencias judiciales definitivas contra el silencio cómplice de la institución médica de lujo. Los rumores sobre lo ocurrido en la Suite 704 ya habían alcanzado sus oídos a través de canales de confianza que Julian Sterling no podía comprar con su fortuna. El mundo de la élite estaba a punto de colisionar con una fuerza imparable. El capitán Marcus Vance atravesó las puertas automáticas del Sanctuary Heights con una zancada rítmica que silenciaba instantáneamente los murmullos en la recepción de mármol pulido. Su figura imponente, forjada por décadas de servicio policial, irradiaba una autoridad moral que no dependía de títulos aristocráticos ni de cuentas bancarias millonarias. Vestía una gabardina oscura que todavía conservaba el aroma del aire fresco, contrastando con el ambiente artificialmente perfumado y aséptico del hospital de ultralujo. Sus ojos, curtidos en la observación de la naturaleza humana, escaneaban cada rincón del vestíbulo buscando el rastro de la verdad que los Sterling intentaban sepultar. No había rastro de duda en su rostro de veterano. Marcus no venía a solicitar permiso, venía a reclamar justicia en un territorio que se creía impune. Su presencia era el primer aviso de que el imperio de silencio comenzaba a desmoronarse inevitablemente ante la ley pública. Al recibir el video enviado por la enfermera, la rabia de Marcus no estalló en gritos.
sino que se transformó en un frío glacial que recorrió sus venas. Ver a su única hija, Elena, siendo azotada con un cinturón mientras intentaba proteger su vientre en el suelo de un hospital, fue una herida que desgarró su alma. Cada píxel de la grabación mostraba la crueldad sádica de Bianca y la complicidad silenciosa de Julian, confirmando sus peores sospechas sobre la familia con la que Elena se había emparentado. Sus manos se cerraron en puños contenidos, mientras su mente de investigador trazaba inmediatamente las rutas legales para destruir la reputación y la libertad de los agresores. El dolor emocional era una brasa ardiente que alimentaba su determinación de no dejar piedra sobre piedra en el mundo de los Sterling. Esta no era solo una investigación criminal, era una misión de rescate. Marcus avanzó hacia el puesto de seguridad principal, donde un grupo de guardias privados intentó cortarle el paso por órdenes directas de Julian Sterling. Con una voz pausada pero letal, Marcus les informó que cualquier intento de obstrucción sería tratado como complicidad en un asalto agravado y un intento de homicidio fetal grave. Su placa de capitán retirado brilló bajo las luces LED, un recordatorio de que sus conexiones todavía tenían el poder de movilizar patrullas en cuestión de pocos minutos. Los guardias, reconociendo la mirada de un hombre que no temía a las consecuencias, se apartaron con una mezcla de respeto y temor reverencial hacia su figura imponente. Marcus no se detuvo a discutir detalles. Su objetivo era llegar a la unidad de cuidados intensivos donde su hija libraba su propia batalla contra el trauma. El aire en el pasillo se sentía cargado de una tensión eléctrica que presagiaba guerra. Al entrar en la habitación de recuperación, el olor a antiséptico y el pitido constante de las máquinas golpearon los sentidos de Marcus como un martillazo físico doloroso. Elena yacía en la cama, su piel oscura marcada por los surcos violáceos del cinturón que Bianca había usado con tanta saña en la suite VIP del hospital. La fragilidad de su hija, conectada a múltiples cables y con un vendaje que cubría parte de su abdomen, provocó un nudo de amargura en la garganta del capitán. El contraste entre la seda de la ropa de cama de lujo y la violencia evidente en el cuerpo de Elena era una obscenidad que Marcus prometió vengar personalmente. Se acercó lentamente, tratando de suavizar su expresión de guerrero para no asustar a la mujer que apenas lograba mantener los ojos abiertos. Cada marca de golpe era una evidencia irrefutable que él utilizaría hoy mismo. Elena sintió la presencia de su padre antes de verlo, un cambio en la atmósfera de la habitación que le devolvió una pizca de la seguridad que le habían arrebatado. Cuando sus ojos se encontraron con los de Marcus, las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a rodar por sus mejillas, humedeciendo la almohada de hilo egipcio. Intentó hablar, pero su voz era un susurro quebrado por el agotamiento físico y el choque emocional de haber sido traicionada por el hombre que debía protegerla. Su mano, temblorosa y marcada por las heridas defensivas, buscó instintivamente la de su padre, encontrando el calor y la firmeza que tanto había necesitado en su soledad médica. La vulnerabilidad de la protagonista era absoluta. El trauma no solo había afectado su cuerpo, sino que había demolido la arquitectura de su confianza. Se sentía pequeña, pero ya no estaba sola en el hospital. Marcus le informó en voz baja que su hijo estaba estable en la unidad de neonatología, luchando con una fuerza heredada que desafiaba el pronóstico inicial de los médicos locales. El bebé, nacido prematuramente debido al trauma del asalto, se encontraba en una incubadora de cristal, rodeado de tecnología pero también del amor invisible de su abuelo Marcus. Esa noticia fue el primer rayo de luz en la oscuridad que envolvía la conciencia de Elena, dándole un motivo para aferrarse a la recuperación física con determinación absoluta. Marcus le prometió que nadie volvería a acercarse a ese niño sin su autorización expresa, estableciendo un perímetro de protección que ni siquiera la fortuna Sterling podría romper jamás. La vida del pequeño heredero era ahora el símbolo de la victoria de Elena sobre la muerte y la crueldad de una élite desalmada que intentó borrarla sin éxito alguno. Te han fallado todos en este palacio de cristal, Elena, pero yo estoy aquí ahora y el mundo va a temblar por lo que te hicieron hoy, susurró Marcus con solemnidad. Elena asintió levemente,
sintiendo cómo la fuerza de su padre comenzaba a infundirle un nuevo tipo de valor, uno basado en la justicia y no en la sumisión. El diálogo fue breve pero cargado de un subtexto de guerra inminente. Marcus le explicó que la investigación ya no estaba solo en manos del hospital corrupto, sino que él había traído fiscales. Le aseguró que Bianca ya estaba bajo custodia policial y que Julian no tendría forma de escapar de la red de pruebas que el video proporcionaba. La dirección futura de la historia estaba clara. No habría paz para los Sterling hasta que cada uno de sus delitos fuera expuesto ante la opinión pública mundial de forma definitiva. Julian Sterling intentó entrar en la habitación con su habitual máscara de arrogancia, buscando intimidar a Marcus con amenazas de demandas legales por invasión de propiedad privada y difamación social. El capitán se giró lentamente, su mirada de acero deteniendo a Julian en seco antes de que pudiera pronunciar una palabra más sobre su estatus aristocrático. Con una frialdad profesional, Marcus le informó que su complicidad silenciosa durante la agresión estaba grabada y que su imperio farmacéutico se enfrentaba ahora a un colapso financiero total. No hubo gritos, solo la declaración precisa de un hombre que sabía que tenía la verdad de su lado frente a un narcisista que se creía intocable. Julian retrocedió, su rostro palideciendo al comprender que el poder de su apellido no servía de nada ante la determinación implacable de un padre protegiendo a su hija. Las llamadas de Marcus a sus antiguos colegas en la fiscalía y la prensa independiente activaron una maquinaria de justicia que Julian nunca pudo prever desde su torre de marfil farmacéutica. En cuestión de pocos minutos, el Sanctuary Heights fue rodeado por vehículos oficiales y reporteros que no aceptaban los sobornos habituales de la familia Sterling para ocultar escándalos. La investigación se expandió para incluir no solo el asalto físico de Bianca, sino los fraudes financieros que Elena había mencionado antes del ataque brutal. Marcus supervisó personalmente el aseguramiento de las pruebas digitales, incluyendo el servidor de las cámaras de seguridad que los guardias de Julian intentaron borrar sin éxito alguno. El muro de silencio se había resquebrajado de forma irreversible, permitiendo que la luz de la verdad iluminara los rincones más oscuros de la élite de la ciudad y sus prácticas crueles. El video grabado por la enfermera se filtró estratégicamente a las principales cadenas de noticias, destruyendo la imagen filantrópica de Julian Sterling ante la mirada atónita del público global. Las redes sociales estallaron con una indignación masiva, pidiendo justicia para la arquitecta afrodescendiente y su bebé, transformando el caso en un símbolo de la lucha contra la impunidad. Marcus sabía que la presión mediática era necesaria para evitar que los Sterling utilizaran sus influencias políticas para descarrilar el proceso judicial en los tribunales. El impacto de ver la agresión real despojó a la élite de su capacidad de manipular la narrativa, dejando a Julian y Bianca expuestos como los monstruos que realmente eran. El silencio que una vez reinó en el ala VIP fue sustituido por el clamor de una sociedad que exigía consecuencias reales por el acto de barbarie cometido. Bianca von Heist fue escoltada fuera del hospital esposada, su vestido de gala ahora arrugado y su rostro reflejando una humillación pública que nunca imaginó experimentar en su vida. Los flashes de las cámaras capturaron su caída en desgracia, una imagen que circularía por todo el mundo como el fin de la era de la impunidad. Ya no era la reina de la alta sociedad, sino una acusada de asalto agravado que se enfrentaba a años de prisión sin posibilidad de fianza. Su belleza gélida se había transformado en una máscara de terror al darse cuenta de que Julian no podía salvarla de las consecuencias de su odio desatado. El sistema de privilegios que la había protegido siempre se desmoronaba bajo el peso de una evidencia grabada que no dejaba lugar a dudas sobre su sadismo criminal cometido en la suite. Elena, a pesar de su fragilidad física, sintió un renacimiento espiritual mientras observaba desde su cama cómo la justicia comenzaba a operar de manera imparable a su alrededor. Ya no era la esposa adorno ni la víctima silenciosa de los Sterling. Se estaba convirtiendo en la arquitecta de su propia liberación y en la defensora de su hijo. El trauma todavía pesaba en su mente, manifestándose en pesadillas repentinas y un miedo residual, pero la presencia de su padre le recordaba que su valor era intrínseco.
Miró sus cicatrices no como marcas de derrota, sino como testimonios de una supervivencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. La reconstrucción de su identidad profesional y personal sería un proceso largo, pero el primer paso ya estaba dado sobre los escombros de su matrimonio destruido por la traición absoluta de Julian. La guerra contra el legado Sterling apenas comenzaba hoy, con Marcus y Elena posicionándose en el centro de una disputa judicial que prometía desmantelar una de las fortunas más antiguas. No se trataba solo de una venganza personal, sino de una limpieza sistémica de una estructura que permitía el abuso y la deshumanización bajo el amparo del poder. Elena entregó a los investigadores los detalles de los fraudes que conocía, convirtiéndose en el testigo clave que Julian más temía en sus peores pesadillas. Marcus permanecía a su lado, una figura de protección absoluta que no permitiría que el sistema volviera a fallarle a su hija en los meses de batalla legal. La alianza entre el padre veterano y la hija resiliente era una fuerza imparable que desafiaba las normas de una sociedad que solía proteger a los agresores con mucho dinero e influencia. En el silencio de la noche, Elena miró por la ventana del hospital hacia el horizonte, sintiendo por primera vez en años que el aire que respiraba le pertenecía solo a ella. Marcus colocó una mano sobre su hombro, una señal silenciosa de que la vigilancia de los Sterling había terminado y que una nueva vida estaba naciendo. El bebé, fuerte y resiliente en su incubadora, era la promesa de un futuro donde el racismo y la crueldad ya no tendrían lugar en su hogar familiar. Mientras las luces de las patrullas policiales seguían brillando en la entrada del Sanctuary Heights, la protagonista comprendió que el documento del asalto físico había sido el catalizador de su verdadera libertad. La batalla por la justicia total sería ardua y llena de desafíos, pero ella estaba preparada para enfrentarla. Esto fue solo el comienzo.